cadenas de Markov en tiempo discreto. La empresa ahora es cuando se dedica a la instalación de persianas para edificios y casas. Durante estos meses, y a causa de problemas relativos a la capacidad para poder satisfacer la demanda de sus clientes, se encuentran estudiando el comportamiento de las personas que trabajan en el área de instalación. De acuerdo a las personas que desarrollan el trabajo de instalación, existen tres categorías basadas en el desempeño. Así, una persona puede ser practicante, operaria o maestra. De acuerdo con las políticas de la empresa, al final de cada mes se realiza una evaluación del personal basada en el desempeño, lo que determina las medidas a tomar. Considerando la información de los últimos periodos, se tiene la siguiente información, un poco redundante. La probabilidad de que una persona practicante pase a ser operaria el siguiente mes es de 0,6, mientras que la probabilidad de que abandone la empresa es 0,4. La probabilidad de que una persona operaria siga siendo operaria el mes siguiente es de 0,7, de que abandone la empresa es de 0,2 y que sea promovida a maestra es de 0,1. La probabilidad de que una persona maestra siga como maestra el siguiente mes es de 0,5, de que abandona la empresa es de 0,1 y de que sea rebajada a operaria para el otro mes es de 0,3. Para las personas maestras existe, además de las opciones mencionadas, la opción de que pasen a formar parte de la gerencia, lo cual ocurre con probabilidad 0,1. Considerando que las personas que abandonan la empresa no vuelven nunca más a ella y que las personas promovidas a gerencia nunca vuelven a desarrollar el trabajo de instalación, se define X sub T como el estado de la persona en el mes T. Se posee el siguiente gráfico. Ya, entonces, aquí estaba planteado el grafo respecto al problema que se menciona en el enunciado y podemos observar que hay dos clases absorbentes en ella, la, la clase compuesta por el estado A y la clase compuesta por el estado G, y también tenemos otra clase que es de los estados E o M, y bueno, considerando el grafo asociado, genere la probabilidad de transición, considerando los estados E, que es practicante, O es operario, M es maestro, G gerencia y A es abandono. Acá está planteado igual que si una persona abandona, se queda en el estado de que ya abandonó y que se gerencia se queda en ese mismo estado. Por eso les decía anteriormente que esas eran las clases recurrentes. Igual es importante tenerlo en cuenta. Y ahora lo primero que tenemos que hacer es generar la matriz de probabilidad de transición. Yo le voy a llamar P y voy a hacer una lista de listas. Y esa lista de listas después la voy a meter en un arreglo en NumPy como para que se simplifique la vida. Entonces, el primer va a tener 1, 2, 3, 4, 5, va a tener 5 filas y 5 columnas. La voy a hacer del siguiente orden. A ver, va a ser de este orden. Primero, la primera columna y primera fila va a ser el estado E, que es de practicante, después viene el de operario, el de maestro, después viene el de gerencia y el de abandono, de la misma forma que está planteado en el enunciado de transporte, en esta parte. Entonces, veamos la probabilidad en, en la fila correspondiente a gerencia, perdón, al estado X de practicante. Veamos entonces qué ocurre en cada una de las columnas. Ya, entonces, la primera columna es de que de practicante se quede en practicante. Entonces, eso vendría a ser cero, porque no podría empezar practicante y quedarse practicante, no hay ningún arco que apunte a sí mismo. Luego tenemos la probabilidad de que de practicante pase a operario, que es de 0,6. Después tenemos la probabilidad de que pase a maestro, ¿cierto? Sí, que es de 0. También tenemos la de que pase a gerencia, que también es 0, pero sí tiene probabilidad de abandono, que es de 0,4. Entonces ahora vamos a definir la siguiente lista correspondiente a la fila eh, de operario. Entonces acá la vamos a plantear. Y también, pues entonces sigue el mismo orden siempre de filas y columnas. Entonces ahora que estamos en la segunda fila, tenemos que ver si existe la posibilidad de ir al estado de practicante, que es 0.
Después tenemos que ver la probabilidad de que se quede en el mismo estado y eso es 0,7. Después tenemos de que pase eh, al estado de maestro, que es de 0,1. Y después tenemos 0 de que pase a gerente y 0,2 de que abandone. Vamos con la tercera lista. Voy a poner inmediatamente las comas para que después no me tire problemas y no se me olvide. Ya. Entonces, esta va a ser la de la fila correspondiente a maestro, estado de maestro, maestra, y al estado de gerencia o clase, también se le podría llamar de gerencia, de que es recurrente, y la clase de abandono. Entonces, aquí están definidas todas. O sea, todavía falta llenarla, pero al menos tenemos un orden. Entonces, ya, partimos del estado M. ¿Se puede ir al E? No, se puede ir al O, no, tampoco se puede. Sí, se puede ir al O, se puede de 0,3. ¿Se puede ir a quedar en maestro? Sí, con probabilidad 0,5. ¿Puede ascender a gerente? Sí, con probabilidad 0,1. ¿Y puede abandonar? Sí, con probabilidad 0. Ya, ¿estamos listos con eso? Después, este vendría a ser el de gerencia. Entonces, que se quede, que vaya de gerencia a otro estado son puros cero. Entonces, nunca va a descender una vez que es gerente. Nunca lo van a cambiar de puesto. Se va a quedar en esa clase. Entonces, son puros cero. Son cinco columnas, ¿no? Sí, la cuarta es de gerencia. Me equivoqué acá. Y la última es de abandono. Y lo mismo pasa con abandono. Van a ser puros cero, excepto la de abandono que es uno, que con probabilidad uno sí tiene el abandono. Ya, entonces ahí tenemos definida la matriz P. Voy a pasar la matriz P a nampi.array. Lo voy a hacer en otra línea, aunque podría hacerlo en la misma. Importé, aquí debo mencionar que importé nampi a NP. Ya, entonces, creo nampi.array. Esto es para poder multiplicar esta lista de listas y hacer operaciones matemáticas. Le pongo de P y después imprimo P y ahí me tiro el arreglo, la matriz, que creo que está bien. Asumiendo que está bien, continuamos. No, está bien, lo revisé. Entonces, ahora lo siguiente que nos piden es la probabilidad de que una persona que se acaba de incorporar a la empresa como practicante termine trabajando en gerencia. Y aquí yo les puse una nota, al igual que en la ayudantía pasada que resolvió un problema de este tipo, y dice, para esto debemos recordar el sistema de ecuaciones que permite solucionar este problema. Sabemos que dado un estado J absorbente, tenemos la probabilidad de ir desde un estado transiente y quedarnos en el absorbente, que es F y J. Entonces, leyendo lo que continúa, dice donde FI es igual a 1 y F de ir del I al J igual a 0. Si I y J pertenecen a clases recurrentes distintas y ese es el conjunto de los estados posibles. Es posible analizar la probabilidad de alcanzar alguna vez una clase recurrente de forma similar, lo que está dado por la matriz F con F. Bueno, este es lo mismo que está acá, pero planteado en una ecuación matricial, y donde F y C es la probabilidad de ir de alguna vez desde el estado I a la clase recurrente C, que es lo que les mencionaba anteriormente. C es la submatriz de los estados transientes que se obtiene a partir de la matriz de transiciones, o sea, de la matriz P. Y Q es la matriz de probabilidad de ir en una transición desde estados transientes a clases recurrentes. Entonces, tenemos, eh, tenemos que ahora formular el problema y voy a escribir lo que nos están pidiendo. Entonces, nos están pidiendo la probabilidad de partir de un estado transiente y terminar en un estado absorbente. Perdón, me escribí mal. Estado en verdad es una clase, porque si el estado, si por ejemplo, si la gerencia tuviera más de tuviera, no sé, otro estado que estuviese conectado a ella y ambas formaran una clase recurrente en sí, entonces se
se tendría que mencionar que es la probabilidad como de ir de un estado transiente a una clase absorbente. Pero en este caso las clases absorbentes están compuestas por un estado, entonces vale igualmente decirlo, es válido. Y bueno, T es la submatriz de transiciones, ¿cierto? Entonces vamos a calcular también T. Voy a definir T primero aquí y lo voy a definir como, a ver, problemas con el idioma del teclado. A ver si lo cambio. Y voy a meterlo aquí mismo y sabemos que tenemos tres clases transientes, perdón, tres estados transientes. Y vendría a ser como esta matriz que está aquí al medio, perdón, esta matriz que está acá al medio, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 7 y 0, 1 y 0, 0, 3, 0, 5. Voy a ver si encuentro una forma inteligente de copiar. A ver, voy a seleccionar hacia la derecha y ahí tengo. Esto es solamente por darme la pega de escribir todo. Entonces voy a pegar esto aquí. Aunque uno sería más claro si lo escribiera a mano. Y le voy a poner una coma, le voy a poner una coma, y acá el abre corchete. Ya, entonces ahí tengo el 0060, 00701, 00305, que son básicamente las probabilidades de ir de un estado transiente a otro estado transiente. Lo voy a pegar aquí como una forma ordenada para que quede legible. Y, y esa va a ser nuestra matriz de transiciones T. Ya, ahora también tenemos la matriz Q a definir. Y esa matriz va a ser igual a la probabilidad, por ejemplo, de ir del estado E al G y del estado E al A. Entonces, aquí voy a escribir igual primero la E con la columna A. Entonces, la probabilidad primero de ir del G al A, entonces tenemos que hacer nuevamente una lista de listas. Entonces aquí hay una lista que contiene tres listas y esto lo voy a pasar a numpy.array. Lo voy a meter dentro del paréntesis. Ya, y ahora tengo que ir llenando de valores cada una de estas celdas. Entonces, aquí, por ejemplo, la probabilidad del E al G y del E al A, tenemos que ir del E al G es cero, ¿verdad? Es 0, y del E al A es 0,4, que es el abandono. Entonces aquí pongo 0,0.4. Luego tenemos la probabilidad de ir del O al G y del O al A, que eso es igual a O al G es 0 y del O al A es 0,2. 0 y 0,2. 0,0.2. Luego tenemos la probabilidad de ir del M a la, perdón, del M al G y del M a la, aunque no es necesario que, bueno, yo le escribí esto para que fuera más fácil la explicación, pero tiene la misma forma o la misma estructura que la matriz que queremos calcular. Entonces, eh, simplemente acá van las probabilidades y acá son los valores que vamos a despejar al resolver la ecuación matricial. Ya, entonces vamos con la última fila que es del M al G y del M al A. Y del M al G es de 0,1 y del M a la A es 0,1 también. Entonces aquí tenemos una fila de 2, 0,1. 0,1 y 0,1 en la segunda columna. Lo corremos, primer Q, para que lo puedan ver ahí como más ordenadito. Y ahí está. Ahí está Q. Entonces, ahora yo quiero ya, crear una función. Aquí la voy a definir. Que se va a llamar, eh, igual que para la identidad anterior, se va a llamar probabilidad de visita y me va a retornar. Después escribo lo que me va a retornar, pero me va a retornar como la matriz de F. Entonces ahí le voy a poner return F, ¿ya? Y voy a crear, pero eso lo voy a comentar porque después voy a crear la matriz F, entonces, para que no me tire error. Y acá lo que yo quiero hacer
es decir que la matriz F va a ser igual a la probabilidad de visita y con unos parámetros que van a ir acá. ¿Qué parámetros voy a meter aquí? Voy a meter la matriz T y voy a meter la matriz Q, que son las que acabo de definir. ¿Y por qué voy a meter esas matrices? Bueno, es fácil, porque este sistema de ecuaciones se resuelve calculando la matriz identidad menos la de transición que es T. eh, le calculo la inversa y eso lo multiplico por Q a la derecha y eso igual a F. Entonces esto es súper fácil. Aquí voy a definir T y voy a definir Q. Lo voy a poner en mayúsculas, es como más fácil la anotación. Ya. Entonces, voy a decir que las filas o, o las columnas, que hay dos formas de escribirlo, entonces le voy a plantear las dos en verdad. Le voy a poner R,C es igual a numpy.shape de la matriz T. Y esto es porque estoy calculando la dimensión, porque a esta matriz T le quiero restar quiero decir, la identidad menos T. Entonces, para poder generar la matriz identidad, que se genera eh, con NumPy, pero con la función I, aquí tengo que darle la dimensión. Si ven aquí la función dice parámetros, n int, que es el número de filas en el out, perdón, sí, el número de filas. Entonces, si quiero una matriz de identidad, tengo que darle el número de filas o número de columnas, porque es una matriz cuadrada. Entonces, le voy a pasar acá el número de filas, que es R. O también podría ser C, si al final toman el mismo valor. Otra forma de escribir esto sería decir que voy a pegarlo aquí a la derecha, que R es igual a numpy.shape de cero. ¿Y por qué es eso? Les voy a mostrar esto acá como si estuviera trabajando con la matriz T. Ahí, ¿qué pasa aquí? Ah, no he definido aún esto, pero le estaba explicando cómo iba a definir la función. Entonces, ya, si se fijan, la dimensión de las filas de la matriz T es 3. Pero ¿cómo yo sé que son las filas? Lo sé porque cuando yo calculo el shape de la matriz, me entrega la dimensión en las filas y la dimensión en las columnas. Entonces, al final, por eso les decía que la otra forma de escribirlo era decir R e igual a esto. La otra forma es simplemente decir, es la que puse anteriormente, que dije R,C igual a numpy.shape T. Si imprimo R, me va a dar 3. Si imprimo C, me va a dar 3. ¿Ya? Entonces, quería dejarles claro eso para que entendieran qué significaba lo que estaba haciendo. Ya. Ya, pues entonces aquí voy a crear como una variable que me va a almacenar la resta entre la identidad, de la matriz identidad y la matriz T. Entonces, al final, en resumen, la única razón por la que hice esa asignación como la cantidad de filas es R y la cantidad de columnas es C fue para poder generar la matriz de identidad, ya de dimensión R por R. Ya, entonces esto lo voy a almacenar en una variable auxiliar, voy a poner aux, y a esta auxiliar le quiero calcular la inversa, porque así me lo dice la ecuación. Entonces, voy a decir, después podría aux_int, le voy a poner, es igual a numpy, y aquí voy a utilizar la librería del álgebra lineal, que es lineal, y voy a utilizar la función inv de inversa, y aquí voy a meter el aux. Entonces, ahí con esa función estoy calculando la inversa de la resta que definí acá, que es de la identidad de dimensión R por R menos la matriz de transiciones. Ya. Ahora, lo que quiero hacer es decir, f es igual a la multiplicación entre la matriz que acabo de calcular, que es aux_int, por q a la derecha. Entonces, hay dos formas de decir eso. La más fácil, y es la que yo suelo utilizar, es la notación de arroba, porque la arroba sirve para multiplicar matrices. Entonces, digo aux_int por q. Y eso va a ser f, y después hago un return f, y van a ver que funciona. Entonces aquí voy a
descomentar esto y falta un espacio. Y voy a imprimir F acá y me entrego a la matriz. Ahí está. Entonces, eso es una forma de multiplicar matrices y la otra, igual la mencioné en la identidad pasada, es hacer esto, F igual a eh, numpy.maximum de auximp se pone en orden. Entonces, si el término a la izquierda es auximp, lo pongo a la izquierda y el término a la derecha, obviamente, lo pongo a la derecha. Entonces, voy a comentar esto y para que me crean que funciona, voy a correrlo y van a ver que no cambia y no cambió. Entonces, eso también funciona. Voy a dejarlo con la anotación que me gusta a mí. eh, y también tienen esta opción igual para poder multiplicar matrices. Utilizar el arroba o el numpy.mat. Ya, calculamos entonces la probabilidad de primera visita, pero nos están pidiendo, o sea, la matriz de probabilidades de primera visita, pero nos están pidiendo, volvamos al enunciado, la probabilidad de que una persona que se acaba de incorporar a la empresa como practicante termine trabajando en gerencia. Entonces nos están preguntando esta probabilidad, que es la de la fila uno columna uno. Entonces aquí yo puedo decir f de 0,0 y me entrega la probabilidad. Entonces, voy a poner un print, porque la forma correcta siempre de imprimir las cosas es utilizar el print. Pero yo lo pongo en la última línea porque me ahorra tiempo escribir el print. Me ahorra el escribir. Entonces, bueno, ahí tenemos la probabilidad de ir desde practicante a gerente, esa es la probabilidad de llegar entonces, un 5%. Ahora dice, determine en promedio cuánto tiempo trabajará una persona en el área de instalación si es que ingresó como operaria. Ya, pues entonces, aquí lo que nos están pidiendo es calcular el tiempo medio y eso también lo calculamos en la identidad pasada. Entonces, aquí esta es la fórmula. Entonces, lo único que tenemos que calcular es como lo mismo que calculamos recién, pero sin multiplicarlo por el q a la derecha. Entonces, aquí lo vamos a definir como una función que se llame tiempo medio, eh, medio, ah, y le vamos a meter el, el t, pues, la matriz t, que es la única que necesitamos, porque necesitamos calcular la inversa de i menos t, que es lo que ya definimos antes. Entonces, aquí podría simplemente copiar código, irlo acá. Pero acá dicen que determinemos cuánto tiempo trabajará una persona en el área de instalación si es que ingresó como operaria. Entonces, es como el tiempo de trabajar en toda instalación, o operaria, o maestra, o ¿cómo se llama? El practicante. Entonces, porque a los operarios igual los pueden como degradar de alguna forma, como que les pueden bajar de puesto. Ya, entonces, em, el tiempo de ir de un estado transiente a otro estado transiente, o sea, aquí está definido. Considera ahora que deseamos terminar la cantidad de tiempo promedio de veces que estaremos en un estado transiente J partiendo desde un estado transiente I, esta es la teoría, por eso se la explico, hasta llegar a una clase recurrente. Entonces, esto está dado por R y J. Entonces, nos están pidiendo básicamente el tiempo en que una persona que ingresó como operaria va a estar en el área de instalación antes de abandonar la empresa o ascender a gerencia. Ya, esa es como la, la- la interpretación que se le da a todo. Entonces, aquí yo voy a calcular, a esta variable le voy a cambiar el nombre y la voy a guardar como tiempo, porque va a ser como la matriz que me da los tiempos por fila de partir desde un estado transiente y llegar al otro. Y voy a también definir la función que es la suma, que va a sumar los tiempos por fila y va a ser numpy.sum de tiempos, coma, axis igual uno. ¿Por qué axis igual uno? Porque yo quiero que me lo sumen las filas. Entonces, yo quiero que me sume los tiempos por cada fila, el tiempo de partir en operario y poder terminar o estar de ir a operario y
quedarme en operario o quedarme en, es como la suma de esto, de alguna forma, pero es la inversa, no son las probabilidades, pero si lo viéramos, los subíndices serían los correctos. Entonces, como que están pidiendo los tiempos de que haya partido como operario y se mantenga en el área de instalación. Entonces, sería como toda la suma de los tiempos y J, donde los subíndices fueran de esta misma forma de esta matriz T. No consideren las P porque son las probabilidades. Yo estoy hablando ahora de los tiempos. Simplemente les muestro esta matriz como para que les quede claro a qué me refiero. Ya, entonces, voy a devolver aquí en la función dos cosas, que va a ser el tiempo y las sumas, que van a ser sumas por fila. Y ahora voy a calcular el tiempo medio de T. Entonces, me entregó dos cosas. Me entregó la matriz inversa. Entonces, esta es la matriz como de ir desde T sub y quedarme en E, de T sub de partir del E, el tiempo de partir del E y quedarme en operario, y de partir de practicante, que es el E, y quedarme en maestro. Entonces, antes de pasar a gerencia, o ascender o abandonar la empresa. Entonces, ya, entonces aquí la suma que me importa es esta suma. ¿Por qué esta suma? Porque estoy diciendo que partió como operario, entonces me importa como la suma de toda esta fila. Entonces, voy a definir dos variables. Le voy a poner, a ver, le voy a poner tiempo, coma suma, e igual a el tiempo medio. Y lo que me están pidiendo acá es la suma de uno. Entonces, eh, la suma de la fila 1. Entonces, ahí les da que una persona que ingresó como operaria estará en promedio 5 meses en el área de instalación antes de abandonar la empresa o ascender a gerente. Se lo escribí yo, en la pauta está un poco distinto, como más difícil de interpretar, así que se los traté como de dejar mejor explicado ahí en el texto. Ya, entonces, ahora vamos con el siguiente problema, que dice, una persona estará, eh, ah, desde, falta el desde. Esto es lo que hagamos de la respuesta. Lo voy a anotar aquí. Respuesta. Ya, ahora dice, considere que la empresa considere ahora que la empresa posee un conjunto limitado de puestos de trabajo y que desea estudiar el estado de cada puesto de trabajo. Así, cada puesto de trabajo es ocupado por una persona, la cual puede ser practicante, operaria o maestra. Cada vez que una persona abandona el área de instalación, ya sea porque abandona la empresa o porque se va a trabajos ad- administrativos, se contrata una nueva persona practicante para ese puesto de trabajo. Eso quiere decir que como que la probabilidad es como de quedarse en el mismo. Entonces, para representar la situación, han considerado la siguiente matriz de transición, donde el estado corresponde a la categoría que ocupa la persona que tiene ese puesto de trabajo, donde se mantiene este orden, es como la submatriz T, es casi lo mismo. Entonces, donde E o M son respectivamente practicante, operaria y maestra para el inicio de un mes, considerando que actualmente existen 100 puestos de trabajo. O sea, ahora, el estado inicial es que hay 100 puestos de trabajo. Eh, Determine a largo plazo la cantidad esperada de personas que estará en, en cada etapa. A eso se refiere. Faltó ahí eh, la etapa o estado. Como existe una única clase recurrente a periódica y una cantidad finita de estados, existen las probabilidades estacionarias y se determinan con la ecuación de distribución invariante dada por pi es igual a pi por p, y tenemos esta suma, que es pi e, pi o y pi sub m igual a 1. Para esto usaremos la ecuación 1 de la siguiente forma. Vamos a estar pi por p y va a quedar pi menos pi por p igual a 0. Se factoriza con pi al lado izquierdo y nos va a entregar esto. Y eso se reemplaza, perdón, luego de hacer eso se reemplaza la última columna de i menos p por la columna de 1 para resaltar la ecuación de suma de probabilidades. Ya, acá le están dando un hint igual, eso de que se reemplaza la última columna de i menos p por la columna de unos,
para representar la ecuación de suma de probabilidades, que es esta. Eso es para este caso, se lo están dando como hint. En la vida real, o cuando estén resolviendo un problema matricial y tengan que calcular la, la, la columna como linealmente dependiente de todo el problema, lo que tienen que hacer es escalonar por columnas la matriz y va a haber una columna que les quede con puros ceros. Y a esa columna la tienen que reemplazar por unos. Y una vez que hicieron eso, ahí tienen que calcular la inversa, porque si no les va a dar no invertible. Acá está como un poco más o menos explicado en el enunciado, pero lo que le están diciendo es que básicamente la columna linealmente dependiente en este problema se encuentra en la última columna, porque ahí como para poder calcular la columna lineal LD en Python, un poco más enredado, como que no vale tanto la pena enseñar eso. Entonces, vamos a ver aquí que la columna linealmente dependiente es la tercera columna. Entonces, por eso aquí le ponen que es 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, y por eso es que le dicen reemplazaremos la última columna de i menos p por la columna de 1. ¿Ya? Entonces, una vez realizado eso, se invierte. Sea acá la matriz de i menos p, pero con la última columna cambiada por unos, eh, destacando ahí lo que dije, que es, en este caso se cambia la última columna por unos, porque están dándoles la pista ahí como el hint de que esa es la columna linealmente dependiente con las demás. Entonces el pi, el estado inicial va a ser cero, perdón, claro, el estado inicial va a ser 0, 0, 1 por k a la menos 1, lo que es igual a extraer la última fila de k a la menos 1. Me equivoqué, este no es el estado inicial, este es como un vector de ceros en el cual son puros ceros, pero la posición de la columna que es linealmente dependiente se reemplaza por 1, 1. Entonces, que eso es lo que resuelve este sistema de ecuaciones. Si se fijan, aquí es pi por i a la menos p es igual a 0. Entonces, si ustedes calcularan la inversa de i menos p y la multiplicaran por la derecha, aquí les quedaría pi es igual a 0 por i a la menos p. Pero eso no tiene sentido. Dirían que pi es igual a 0. Entonces, lo que se hace es lo que les decía, que el vector de ceros, que es un vector fila, se reemplaza por un 1 en la posición donde la matriz inversa y el menos p tiene, perdón, la matriz y menos p tiene una columna de 1, ¿ya? Entonces, eso es lo que se debe hacer. Se lo explico porque les puede servir igual cuando están resolviendo este tipo de problemas, pero acá no vamos a entrar tanto en el detalle de reducir la matriz por columna. Eso igual se puede hacer en internet, hay calculadoras y ahí pueden ver cuál es la columna linealmente dependiente. Entonces yo aquí voy a definir la función que se llama invariantes, que me va a calcular básicamente el vector pi. Y esta matriz perdón, esta función va a recibir la matriz p, que es la que nosotros les vamos a dar, que es la matriz de transición de este nuevo problema que está acá. Ya, entonces R, C va a ser igual lo mismo de antes, vamos a calcular la matriz de identidad, entonces me conviene calcular la dimensión de la matriz P. Entonces aquí voy a decir ahora que vamos a escribirlo así como para que les quede más fácil la lectura a ustedes. I menos P va a ser igual a la matriz de identidad, por eso le puse I menos P, de dimensión igual a las filas, también le podría hacer columnas, es lo mismo, es exactamente lo mismo, menos la matriz P, ¿ya? Entonces ahí está definido la resta de I menos P. Ahora lo que tenemos que hacer es invertir esta matriz I menos P, pero antes de invertirla, tenemos que reemplazar la columna de 1. Entonces, voy a decir que K, acá lo definieron como K, entonces como para simplificar, mejor aquí esto lo defino como K. Voy a decir que K es en vez de I menos P, que me va a complicar la vida. Aunque mejor se los dejo explícito. Ya, voy a decir que K es igual a I menos P. Es una tontera lo que dice código de más. Eh, Y voy a decir que en la última columna, o sea, voy a decirle, ya, esta matriz va a ser esta variable K va a ser una matriz, ¿cierto? De 3 por 3 que es I menos P, porque tenemos 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3. Entonces, esa resta, yo quiero reemplazarle, por ejemplo, en esta columna, que va a ser la linealmente dependiente de la resta, esa columna,
quiero reemplazarla por puros 1. Entonces, eh, voy a decirle que esa última columna, eh, de todas las filas, en la última columna, que es la -1, que se lo había explicado cuando hicimos slicing en Python, quiero que todas esas sean 1. Entonces, en todas las filas, en la columna -1, vas a tomar el valor 1. Ya, entonces, hasta ahí estamos bien. Y ahora voy a calcular la inversa de K, porque ya reemplazamos por la columna linealmente dependiente, por 1. Y eso va a ser igual a, nuevamente, numpy.linearalgebra.la inversa y de K, porque es la matriz I menos P con el valor de 1 reemplazado. Ya. Entonces, ahora yo voy a decir que pi es igual a la multiplicación entre este vector que nos dan aquí, que es el 0,01, voy a entregar una lista, 0,0,1, y esto lo voy a multiplicar por el K invertido. Y eso es lo que le voy a hacer el return acá. Voy a retornar a pi. Ya, ahí. Esta es mi forma de hacerlo. Pero en la pauta, recuerdo que no hacían esta multiplicación, que es lo que uno hace cuando lo calcula. En la pauta lo hacían de esta forma, que es equivalente, en verdad. Como estamos, les voy a explicar, como estamos multiplicando puros ceros y una pura columna de uno por una matriz, al final lo único que nos va a quedar va a ser la última fila. Entonces, esto se podría reemplazar por lo siguiente. Selecciono la última fila de la matriz K. Entonces, eh, aquí le pongo -1 y toma todos. Voy a comentar este y después cuando ejecute esta función, les voy a mostrar el por qué, les voy a mostrar que funciona, entonces, para que me crean. Entonces, ahora nuevamente voy a definir la matriz P, que va a ser una lista de listas, ya lo voy a definir al tiro como un numpy.array, ya, entonces va a ser una lista de listas. Y acá va a ir una lista, y acá va a ir otra lista, y acá va a ir otra lista. Entonces, voy a esto lo pueden escribir todo en una línea, pero yo hago este paso adicional como para que les quede claro y no hayan confusiones, para que se vea como decente la matriz. Entonces tenemos 0,4, 0,6 y 0, 0,4, 0,6 y 0. También tenemos 0,2, 0,7 y 0,1, 0,2, 0,7 y 0,1. Y también tenemos 0,2, 0,3 y 0,5. 0,2, 0,2, 0,3, 0,5. Ya, voy a poner un par de espacios ahí para que sea más bonito. Pero en verdad no tiene ni un aporte el ponerle más espacio. Ya. Entonces ahí tenemos la matriz P, la voy a imprimir. Y ahí está la matriz P. No hubo ningún error. Me faltó correr esto. Ya no tiró tampoco ni un error, así que vamos bien. Y voy a definir el valor de, de estado como estable, el vector de estado estable de la matriz P. Entonces, que es invariante. Lo definimos con la función invariante. Entonces, ahí lo calculamos y ahora voy a imprimir pi y me dio esto. Me dio 25 en la probabilidad de permanecer como practicante, la probabilidad de permanecer como operario y la probabilidad de permanecer como maestro. Ahora esto lo voy a multiplicar por 100 para que quede como para que es más fácil de leer y que concuerde con la respuesta que escribí ahí. Ya, entonces, de esta forma, bueno, y que concuerde, porque acá están diciendo igual que actualmente existen 100 puestos de trabajo. Entonces, si tenemos las probabilidades que son, repito, 25%, 62,5% y 12,5%, si nos dicen que esas son las probabilidades de estar
en practicante, en operario y en maestro, lo único que tenemos que hacer para saber cuántos hay en total es calcular el valor esperado. Entonces ahí 100. Ya. Entonces tenemos en promedio 25 practicantes, 62,5 operarios y 12,5 maestros. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces después dice, si de los 100 puestos de trabajo actualmente hay 25 practicantes, 45 operarios y 30 maestros, determina la cantidad esperada de operarios que habrá 2 meses más, es decir, en 2 transiciones. Ya, y esta función la hicimos en la ayudantía pasada. A ver, ¿cómo era? No, eh, creo que le pusimos este nombre. Sí, porque era pi en n transición. Sí, ya, entonces aquí voy a definir la matriz P o el vector inicial le ponen aquí, matriz P y la cantidad de transiciones. Eh, Supongamos que yo aquí, igual cuando llame la función, eh, por ejemplo, yo escribo pi de n, aquí le voy a entregar la matriz P, por ejemplo, la cantidad de transiciones que vendrían a ser 2 porque son 2 meses, ¿cierto? 2 meses, sí, 2 meses. Aquí yo le entregaría este vector, 25 practicantes, 45 operarios y 30 maestros. Ya, entonces, este es un vector como inicial, pero no es un vector de probabilidades. Entonces, uno para poder llevarlo a probabilidades, lo que tiene que hacer, eh, suponiendo que nos van a entregar así el vector y no entregándonos las probabilidades, porque, bueno, está definida así en el problema, aquí mismo dentro del, del enunciado, yo voy a transformar a ini como un arreglo en un pi, y luego a ese arreglo, ini, eh, le voy a, le voy a decir que eso es igual a ini dividido de la suma del numpy sum, de la suma al final de todo este arreglo, porque de esa forma me va a calcular la probabilidad. Por ejemplo, esta suma que da 75 más 25 da 100. Entonces el 25% va a tomar este, el 45% este y el 30% este sería el vector inicial. Entonces aquí le puse ini. Eh, Debería ponerle en verdad pi 0, que es el del estado inicial. Luego, em, determina la cantidad, ya. La cantidad esperada de operarios que habrá en 2 meses más se calcularía como, lo voy a escribir aquí como un comentario, se calcularía como pi sub 0, que sería el vector fila, multiplicado por la matriz pi sub n, donde Sn sería el 2, ¿ya? Porque son 2 meses de transición. Entonces, eso es lo que yo quiero calcular. Y para calcularlo, lo primero que tengo que hacer es calcular pi sub n, ¿cierto? Y tenemos en la entrada de la función, los parámetros, tenemos el p y el n. Entonces, aquí voy a calcular el p sub n, eh, va a ser igual a numpy.linearalgebra, es el linalg, y era matrix power, sí, matrix power. De hecho, me tiró la opción ahí. Sí, casi se me olvidó la función. Entonces, lo primero que le tenemos que meter es la matriz y después le tenemos que meter el exponente. Entonces, bueno, aquí aparece la documentación de la función. Entonces, como el primer parámetro es la matriz, le voy a meter el p y después le voy a meter el n. Entonces ahí calculamos el p sub n. Ahora, eh, pi sub n va a ser igual a la multiplicación de pi sub 0 por pi sub n. Y yo siempre lo multiplico así, pi sub 0 arroba eh, pi sub n, o sea, p sub n, no pi sub n. Y les recuerdo que esto es equivalente, escribir a numpy.matmul de pi 0 y en bajo 0, coma P sub n. Ya, es lo mismo, es lo mismo. Solo que yo lo calculo así porque me gusta calcularlo así porque uno se ahorra todo ese código en ampli.manual. Entonces le pongo la arroba, que es el operador para multiplicar matrices, ¿ya? Entonces, ahora queremos retornar, no este, no quiero retornar, ¿cómo se llama? No quiero retornar.
el Pi sub n en sí, me están pidiendo la cantidad esperada de operarios que habrá en 2 meses más. Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo anterior que nos dijeron que partíamos con 100 puestos de trabajo, habían 100 y calculábamos, multiplicábamos el pi por 100? Ya acá voy a hacer lo mismo, pero con la suma de los operarios. Entonces, voy aquí a escribir el resultado y ese resultado va a ser igual a la suma del vector pi 0, pi 0, pi 0, y esto lo voy a multiplicar por el pi sub n. Ya, ese va a ser el resultado, ¿ya? Entonces, esto lo estoy haciendo solamente como para calcular la cantidad esperada de operarios en 2 meses más, porque esta es como la cantidad total con la que empiezo, estas son las probabilidades con las que empiezo, como los porcentajes, y esta es la matriz pi sub n. Entonces, ya, entonces aquí le vamos a poner return resultado, resultado. Ya corremos, ojalá no da una embarrada, no hubieron errores. Ya. Entonces, eh, ya, pues aquí ya había, de hecho, ya había escrito cómo llamar a la función y ahí está, pues. Entonces tenemos eh, 25, 4, 30 y aquí no entiendo por qué me devolvió las probabilidades y no el número. A ver, déjame revisar. Mm, Ah, que aquí me equivoqué porque le entregué el pisero, le entregué la suma. Esta suma siempre va a ser uno, entonces me entregó básicamente el pi sub n. Es como que había puesto allí return pi sub n. Miren, les voy a mostrar que va a devolver lo mismo. Ya, claro. Entonces, yo quiero devolver el resultado y no quiero sumar pi cero porque la suma de las probabilidades obviamente va a dar uno. Quiero que me entregue la cantidad inicial. Como eso. Entonces, porque empezamos con eh, la suma de todos estos trabajadores, que son 100. Empezamos con 100. ¿Ya? Entonces, ahí da que ¿cómo se llama? Van a haber 25 operarios, 59,7, perdón, 25 practicantes, 59,7 operarios y 15,3 maestros. Entonces, la cantidad esperada de operarios es 59,7. Y siempre lo repito, así como no podría haber un operario partido por la mitad, estaría muerto, ¿cierto? De 59,7. La interpretación de la esperanza se refiere a que si calculáramos como este proceso n veces, el promedio de esas n veces que calculamos este proceso sería 59,7. Entonces, por eso que nos da un valor no real. Entonces, esa es la cantidad esperada de operarios. Y no se redondea porque es una esperanza. ¿Ya? Esa sería la iontía. Espero que les haya gustado, les haya quedado claro. Cualquier duda me escriban al correo o me dejan un comentario aquí en el canal. Eso, que estén muy bien. Chao, nos vemos y me pueden preguntar a mi correo las dudas que tengan.